Conectamos con la nota anterior. Restricción al asilo en Estados Unidos ahonda la crisis migratoria. Fuente Diario La Hora. La orden firmada por Biden 5 meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos limita las peticiones de asilo y agiliza las deportaciones. La mayor ciudad en la frontera norte de México, Tijuana, teme ser epicentro de una nueva crisis humanitaria, tras la nueva orden ejecutiva del presidente actual Joe Biden, que limita las peticiones de asilo y agiliza las deportaciones. Activistas promigrantes en Tijuana, que limita con California, rechazaron esta medida por ser riesgosa, restrictiva y porque no garantiza la disminución de cruces irregulares. Paulina Olivera Cáñez, directora de la organización Espacio Migrante, dijo que estas serían las mismas estrategias vistas durante la administración de Trump, como el MMP, Protocolo de Protección a Migrantes, el Quédate en México, no vengas. Son políticas que Biden condenó cuando él estaba en campaña y que prometió eliminar. Los peligros. La orden de Biden, firmada 5 meses antes de la elección presidencial de Estados Unidos, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo. Cuando se supere la cifra, 2.500 personas detenciones diarias de la frontera durante un promedio de 7 días. Olivera Cáñez condenó que son políticas que no funcionan y que lo único que esto genera es orillar a las personas a permanecer mucho tiempo en México, lo que esto las expone al peligro. Personas que necesitan la protección internacional y que en ciudades del norte como Tijuana, Nogales y Juárez y el propio estado de Tamaulipas son víctimas de crímenes como secuestros, extorsiones y otros crímenes violentos. Agregó además que estas medidas también orillan a las personas a cruzar por lugares más peligrosos como el desierto o el río, o bien tener que recurrir a coyotes. Lamentó que esta es una estrategia electoral al considerar preocupante que provenga de un partido demócrata en lugar de un republicano, por lo que esto pudiese ser un punto de partida para propuestas aún más tajantes. En cuanto a una crisis que se veía venir, dice José María García Lara, director del movimiento Juventud 2000, manifestó que a medios que esto era algo que ya se veía venir, pues estaba previsto desde el programa CBP-One, que ha sido muy lento en la zona fronteriza, particularmente en Tijuana, lo que esto ha provocado que estarían cruzándose de forma intempestiva grupos de migrantes. Vamos a tener a muchas personas retornadas, tanto mexicanos como de otros países, pero no sabemos de qué manera se va a estar dando el retorno. Y esto va a implicar también que los albergues se verán con mucho más comunidad migrante y en algún momento podamos llegar a tener nuevamente una crisis migratoria, alertó. García Lara destacó que bajo esta medida sería importante puntualizar al gobierno estadounidense que así como va a retornar a migrantes que crucen de forma irregular, que se agilice el programa CBP-One para que se pueda ingresar más rápido, que instrumente además otro tipo de acciones para la regularización. En el Ecuador, el presidente Daniel Noboa perdió 21,8% puntos de aprobación según datos en 4 meses. La gestión de su presidente Daniel Noboa mantiene una importante acogida en la población, dicen algunos. El 62% considera que es buena o muy buena. Las instituciones mejor evaluadas fueron la familia con 90% y las Fuerzas Armadas con 74%. El director ejecutivo de Ángel Polibio Córdoba, anunció un nuevo estudio de opinión en el que se refleja una nueva caída de aprobación del presidente, que se ubicó en 59,6%. Córdoba además precisó que este estudio finalizó el 2 de junio del 2024 y se han realizado 3.982 entrevistas en 32 localidades urbanas y rurales del país. Según
Este índice, el mandatario cayó en 21,8 puntos en los últimos 4 meses de gestión, teniendo en cuenta que su pico de aprobación se registró el 28 de febrero, cuando él recibió el 81,4% de aprobación. Bueno, luego de la declaratoria del estado de excepción y el conflicto armado interno supuestamente en enero 2024. Ya para el mes de marzo, la aprobación presidencial registró su primera caída, ubicándose en un 74,1% y previo a la realización de la consulta popular. El 21 de abril se mantenía en 63%, dicen, incrementándose el 1 de mayo al 68,5%. La desaprobación presidencial se registró en un 30%. Otro dato a tener en cuenta fue la credibilidad presidencial, que bajó en un 47%. ¿Por qué? Y por primera vez quienes no crean en el presidente superan el 49% de los encuestados. Yo creo que más. A pesar de esto, los ecuatorianos siguen calificándola como positiva la gestión de Noboa. Según estudio, el 62% de los ciudadanos la considera una gestión buena y muy buena, mientras que el 31% dice que es mala y muy mala. Por otro lado, el gabinete ministerial no tiene una gestión negativa, como el 52% la califica como mala o muy mala. Mientras tanto, el 40% señala que es buena o muy buena en comparación con los gabinetes de los últimos gobiernos. Ya está superior, puntualizó Córdoba. El Ecuador va por el mal camino. Córdoba llamó la atención sobre la apreciación de los ciudadanos en cuanto al futuro del país, indicando que hay un sentimiento pesimista en la ciudadanía. A la consulta sobre si el país va por el buen camino o por el mal camino, un 52% de ecuatorianos dijeron que el país se encuentra en mal camino, mientras que el 42% dijo que es el camino correcto. ¿Quiénes? La diferencia, el 8% señaló no saber hacia dónde va el país. Más. Sobre la situación económica, apenas el 23% de los ecuatorianos dijo que estaría mejor, mientras que quienes consideran que está igual fue el 38% y el 34,30% dijo que está peor. Al calificar en una sola palabra el estado de ánimo de los ciudadanos, un 10% dijo estar esperanzado, con entusiasmo 9% y pesimista o optimista 10%, mientras el sentimiento frustración alcanza 13% de ecuatorianos y los inciertos un 16%, y esto quiere decir que la mayor parte de la población estaría más bien preocupada, frustrada, incierta, triste, lamentó Córdoba. Los principales problemas para Ecuador, según estas cifras de datos, la inseguridad y la delincuencia, preocupan al 37%, eso más bien creo que a todos, siendo la región costa la muestra de índices más altos en preocupación, con 39%, y en los países más pequeños de la costa llega al 46%, en Quito 35%, y en la sierra también es menos del 26%. La familia y las Fuerzas Armadas, las instituciones de más confianza. Según datos, los que reciben mayor confianza son las familias, con el 90%, las Fuerzas Armadas 76% y la policía con 56%. Bueno. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, también mantiene una alta confianza del 55% de las personas. En otro lado de la mediación se encuentran los diputados de la Asamblea Nacional, asambleístas, que cuentan con una confianza de apenas 12%, y los jueces volvieron a ser los peores valorados. Solamente el 3% de los encuestados confía en ellos. Potencial político y electoral. El director de datos indicó que iniciarán la evaluación del potencial político y electoral del PPP
de cara al proceso de comicios presidenciales y de asambleístas del 2025. Explicó que este indicador es el resultado de la evaluación del nivel de conocimiento, el agrado y la intención de voto de cada dirigente político que tenga aspiraciones presidenciales. En esta primera medición, Córdoba indicó que en cuanto al presidente Daniel Noboa, el PPE se ubica en el 56%, gracias a que cuenta con un conocimiento del 94%, un agrado del 65% y una intención de voto extra entre quienes lo conocen y les agrada del 92%. La fiscal Diana Salazar también fue evaluada por Sedatos, recibiendo un PPE de 44%, gracias al 87% de conocimiento con el que cuenta, 64% de agrado y el 80% de intención del voto. En el caso del ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, el nivel de conocimiento es alto con un 82%. Su agrado cae 36%, pero la intención de voto se ubica en 81%, para un PPE de 24%. Mientras que el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, alcanzó apenas el 13% del PPE, aunque cuenta con un alto nivel de conocimiento, 83%. El agrado al dirigente indígena se ubica, al dirigente indígena se ubica 23% y la intención del voto en 69%. En Colombia, el gobierno y la segunda Marquetalia inician diálogos. El gobierno colombiano y la segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC, comandada por alias Iván Márquez, han anunciado este 5 de junio que van a instalar el primer ciclo de negociaciones de paz el próximo 24 de junio en Caracas. La instalación de la mesa de diálogos de paz se realizaría en Caracas el 24 de junio del 2024. El primer ciclo de las negociaciones se adelantaría del 25 al 29 de junio para acordar temas específicos de los puntos anunciados y los protocolos de negociación. Los ciclos de negociación serían de una semana, prolongables por acuerdo mutuo, con intervalos no superiores a 30 días hábiles, manifestaron así las partes en un acuerdo. El documento estaría firmado por el consejero comisionado de Paz de Colombia, Oti Patiño, y por Márquez, quien fue jefe de negociación de los diálogos entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, la Marquetalia, que derivaron de la firma del acuerdo de paz en el 2016. Allí las partes han acordado que la agenda de diálogos tendrá como puntos básicos el desescalamiento del conflicto y el alistamiento de los territorios de paz, la construcción de territorios de paz, a las víctimas como sujeto social transformador, unas condiciones para la convivencia pacífica e implementación y verificación. Bueno, entonces, en 14 de las 24 provincias del Ecuador, menos del 30% de la población adulta accede a un crédito formal. El acceso al crédito es todavía escaso en el país, pero existen diferencias radicales entre provincias. En Pichincha, por ejemplo, el 46% de adultos acceden a crédito, mientras que el 12% en Guayas apenas. Aunque el 71% de adultos en Ecuador poseen una cuenta de ahorros y la utilizan frecuentemente, solamente el 31% en promedio accede a crédito. Esta es una de las principales conclusiones del estudio titulado La inclusión financiera del Ecuador, elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, RFD. Un porcentaje reducido de personas podrían acceder a crédito para incrementar su negocio o para comprar bienes duraderos como casas o vehículos, puntualiza así el informe. Y esto frena de manera considerable la inversión y el consumo en una economía como la ecuatoriana,
que está cumpliendo una década perdida en términos de crecimiento, no solamente por el crédito es escaso, sino que se concentra en pocas provincias. El 86% de los depositantes de los depósitos se han concentrado en 7 provincias y el 70% de los créditos se han agrupado en 6. Guayas es una de las provincias más afectadas, debido a que solamente el 12% de sus habitantes en edad adulta puede acceder a una operación crediticia. En el otro extremo, en provincias como Pichincha, el porcentaje de adultos que accede a crédito llega al 46%, es decir, casi 4 veces más que en la provincia del Guayas. Esto indica que la profundización de los ahorros y los créditos aún es escasa y los niveles de concentración no solamente se dan de manera geográfica, sino también en pocas personas, apunta. En Esmeraldas, que ha sido azotada por la informalidad y la delincuencia, durante los últimos días el acceso a crédito apenas llega al 14%. El porcentaje de acceso a financiamiento a través de bancos y cooperativas no solo supera el 30% en 14 de 44 provincias del país. Además de los ejemplos ya mencionados, en este grupo se incluye todo el resto de las provincias de la costa, Galápagos y provincias de la sierra como Loja y Cañar, entre otras. Solamente en 10 provincias el acceso al crédito supera el 30% de la población adulta. El crédito es la sangre en las venas de una economía. Si su acceso escasea, la economía se estanca y no se podrá reducir los niveles de pobreza y de falta de empleo. Se necesita un cambio profundo en el sistema político que establece los techos a las tasas de interés, entre otras reformas para cambiar la situación. Así analizó Carla Romero, economista e investigadora. Los jóvenes son los que menos acceden a crédito en Ecuador, según el estudio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, que incluye a 53 instituciones con actividad en el sector del microcrédito, entre bancos, cooperativas, ONGs. El porcentaje de jóvenes de hasta 30 años que accede a crédito es del 18,3%. Este porcentaje es 2 veces menor al 43,8% que acceden a financiamiento entre los 31 y 45 años, mientras que el grupo entre 46 y 69, el acceso a crédito llega al 34,6%. Así, los jóvenes serían los más excluidos de una economía que no da muchas oportunidades de empleo formal, pero que tampoco ofrece facilidades para emprender y prosperar con un negocio propio. ¡Qué increíble! Aunque se ha aumentado el crédito, a los de 30 años o menos todavía llega a pocos. Gracias al crédito, no solamente pueden invertirse y crecer los negocios, sino que también los hogares pueden mantener e incrementar sus niveles de consumo, a pesar de que sus ingresos y la economía en general se vieron afectados. Y esta sería una de las conclusiones más interesantes del estudio. La deuda de los ecuatorianos, una carga difícil de llevar, realizado por la Red de Instituciones Financieras del Ecuador, RDF, con el apoyo de la Universidad de San Francisco de Quito, USFQ, y la Equifax. El crédito debería ser una política prioritaria en el Ecuador, concluyó Romero. Revisar el sistema de tasas es el primer paso para mejorar este acceso al crédito. Dentro del reciente acuerdo de financiamiento firmado entre el gobierno de Daniel Noboa y el Fondo Monetario Internacional, se incluye el compromiso de revisar el actual sistema de tasas de interés, que excluye a la mayoría del crédito. En concreto, hasta el mes de marzo del 2025 se deben identificar los principales pilares o líneas maestras de una reforma al sistema de techos de tasa de interés, esto que ha golpeado tanto, sobre todo, a la concesión de microcréditos. Y este compromiso con el Fondo Monetario se hace público pocos días después del
de que Angelo Caputi, presidente del directorio del Banco Guayaquil, haya dicho a través de su cuenta X lo siguiente, textual: sin tintes políticos, el país debería ponerse como meta incrementar el número de personas y empresas que accedan a financiamiento siguiendo los principios de mercado y protegiendo el dinero de los depositantes, dijo Caputi. El economista Alberto Acosta Burneo, editor de análisis semanal de Diario La Hora, ha subrayado una respuesta al problema del crédito en Ecuador. Según su criterio, dice que la escasez de capital en la subdesarrollada economía ecuatoriana se puede subsanar mediante el acceso al ahorro internacional, que es abundante en las economías desarrolladas. Para esto, además de cambiar radicalmente el sistema de tasas de interés, se debe eliminar el impuesto a la salida de divisas, modernizar la legislación bajo estándares internacionales, tanto del sistema financiero como del mercado de valores. Desde un punto de vista liberal, se necesita una ley bancaria sencilla y flexible que permita que los ecuatorianos tengamos acceso a tasas de interés más bajas y créditos de mayor volumen. Asimismo, se deben simplificar las regulaciones financieras, eliminar toda la restricción e impuestos sobre movimientos de capitales y adoptar un sistema tributario territorial. Y esto sería lo que se tribute aquella renta generada en el territorio nacional.